Hola, ¿qué tal, profesor? Hoy vamos a resolver, vamos a ver un poco del capítulo 7, los temas, en resumen. Y bueno, vamos a empezar con el siguiente tema, que es matrices ortogonales. Y la primera definición de este tema es: una matriz cuadrada A se dice que es ortogonal si su traspuesta es la misma que su inversa. ¿Cómo lo expresamos esto en números? Nos dice que la matriz inversa A va a ser igual a la matriz A transpuesta. Eso va a ser equivalente a que si tuviéramos A por A transpuesta igual a, también va a ser A transpuesta por A, o sea, es multiplicación, no altera el orden, el resultado del orden de los productos, y esto nos va a dar igual a la matriz identidad. Y bueno, tenemos el teorema 7.1.1, punto 2, perdón, y dice que la traspuesta de una matriz es ortogonal. La traspuesta de una matriz ortogonal es ortogonal. La inversa de una matriz ortogonal es ortogonal. También nos dice que el producto de matrices ortogonal es ortogonal. Y si A es ortogonal, entonces el determinante de A, si A es ortogonal, entonces vamos a tener que el determinante de A va a ser igual a 1. O también vamos a tener que el determinante de A va a ser igual a menos 1. Eso es lo que nos dice este teorema. También tenemos si A es una matriz n por n. Si A es una matriz de dimensiones n por n, entonces vamos a tener tres cosas. La primera es que A va a ser ortogonal, o sea, va a ser perpendicular. La segunda va a ser que la magnitud de AX va a ser igual a la de X para toda X que se encuentra en un espacio de Rn. Y la tercera va a ser que para AX producto punto con AY, esto va a ser lo mismo que si fueran los vectores nada más, o sea, el producto punto de X y de Y. De la misma forma para toda X y para toda Y que se encuentra en un espacio de Rn. Otro teorema que nos habla de las matrices ortogonales es que si S es una base ortogonal para n dimensiones de espacio de producto interno, de producto interno B, y si también tenemos que US es igual a U1, U2 y así hasta que lleguemos a UN, y también de B, hablábamos de B también, de BS es igual a B1, B2 y así hasta Bn. Entonces vamos a tener lo siguiente, que la magnitud de U va a ser igual a, pues como conocemos también la expresión de siempre, es U1 al cuadrado más 2U2 al cuadrado hasta un UN al cuadrado, y de esto vamos a sacar raíz. También vamos a tener que la distancia de U y B va a ser igual, este ya lo conocíamos por los productos internos, va a ser igual a U1 menos V1 al cuadrado más U2 menos V2 al cuadrado y así hasta Bn, y a esto le vamos a sacar raíz. Y por último, el producto interno de V va a ser igual a la multiplicación de V por V1 y así hasta UNBN números, ¿no? Y bueno, este es el primer tema. Explicamos brevemente los teoremas y las definiciones de las matrices ortogonales. Y ahora vamos a pasar con diagonalización ortogonal. Y bueno, la definición dice: si tenemos A y B que son matrices cuadradas, entonces decimos que B es ortogonalmente similar a A. Si hay una matriz ortogonal P tal que B, si tenemos una matriz ortogonal B tal que, perdón, P tal que B sea igual a P transpuesta por AP, esa va a ser la definición. Entonces, bueno, tenemos el siguiente teorema. Nos dice que si A es una matriz de n por n, siendo A una matriz de dimensiones n por n,
con entradas reales, entonces A va a ser ortogonal, o sea, la primera, entonces se va a cumplir que A es ortogonalmente diagonalizable. También vamos a tener que A tiene una lista ortogonal de n eigenvectors y que A es simétrica. Vamos a pasar con otro teorema. El siguiente teorema se llama el siguiente teorema es el teorema de Schurz. Si tenemos A es una matriz n por n con entradas reales y eigenvalues reales, entonces hay una matriz ortogonal P tal que la P transpuesta multiplicada por A multiplicada por la matriz P es una matriz triangular. En inglés se dice Upper Triangular Matrix. Y esta va a ser, se va a representar de la siguiente forma. Esta va a ser igual a lambda 1. Aquí vamos a tener espacios hasta indefinidos. De tal forma que vamos a ver cómo aquí se va a desarrollar un Upper Triangular Matrix. Aquí nos podríamos seguir hasta n números de lambda, ¿no? Y siempre se va a cumplir esto. Nos va a quedar una matriz de esta fórmula, donde las lambdas van a ser igual a los eigenvalues. También se denota como S por... esto también se denota como la S por Schur, que es quien le da el nombre a este teorema. Que va a ser igual a es igual a P de SP transpuesta, la cual es llamada descomposición de Schur. De la matriz A. Esta va a ser llamada la descomposición de Schur de la matriz A. Y también tenemos por otra parte el teorema de Heisenberg. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que si A es una matriz de n por n, siendo A una matriz de dimensiones n por n, con entradas reales, entonces hay una matriz ortogonal P. Entonces vamos a tener una matriz ortogonal P, tal que P transpuesta multiplicada por AP es una matriz de la siguiente forma. Ahora se va a expresar de esta forma. Lo habíamos visto expresadas con el teorema de Schur y ahora lo vamos a ver expresadas con este teorema y va a cambiar. Vamos a ver que la forma va a ser distinta a esta por las condiciones iniciales que dimos. Entonces esta matriz va a tener espacios y se va a denotar también por ceros. Aquí vamos a tener hasta n número de ceros y aquí vamos a ver cómo se quedan estos espacios. Entonces esta va a ser la forma de la matriz P transpuesta multiplicada por la matriz A por P. También se denota de la siguiente forma. A es igual a P por H, la H de Heisenberg, y multiplicada por la P transpuesta. Y eso se denomina como la descomposición de Heisenberg. Y vamos a pasar con el siguiente tema, que es que son las formas cuadráticas. Y ¿qué son las formas cuadráticas? Vamos a empezar definiéndolas. Se denotan de la siguiente forma. Son denotadas como un producto punto y se denotan de esta forma. Vamos a tener que X transpuesta por AX es igual a el producto punto de X a X igual a AX producto punto de X. Esto es lo mismo, o sea, son no altera el orden de los factores, ¿no?
Y dice que si A es una matriz diagonal, la forma cuadrática de X transpuesta a de X, así es como se denota la forma cuadrática, no tiene términos de producto punto. Bueno, vamos a ver un ejemplo rápido. Si queremos, por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación y nosotros la queremos pasar a su forma cuadrática, lo voy a poner como QF, quadratic form. ¿Cómo sería? Entonces tendríamos una lista de XY, que es la que conforma, y se abre una matriz. Yo lo que hago es poner los valores de las X cuadradas en un lado, superior izquierdo, y en el inferior derecho las de Y. Y la suma de estas dos para que den 6 serían 3 y 3, multiplicadas por un set de XY. Si nosotros multiplicamos esto, vamos a obtener lo de arriba. Bueno, obtenemos la primera definición entonces. Una forma cuadrática X transpuesta de AX, bueno, por AX, es positivamente definida. No sé si se dice positivamente definida o positiva definidamente, pero bueno, lo voy a poner así, positiva definida si X transpuesta de A de X es mayor de 0 para una X distinta a 0. También vamos a tener que la negativa definida va a ser, bueno, una forma cuadrática va a ser negativamente definida si la forma cuadrática, o sea, X transpuesta de AX es menor a 0 para X diferente de 0. Y va a ser indefinida. Pues estos son conceptos, ¿no? De positivamente definida, negativamente definida e indefinida. Si la forma cuadrática tiene valores positivos y negativos. Por otra parte, vamos a tener el teorema, otro teorema, y nos dice que si A es una matriz simétrica, entonces la forma cuadrática X transpuesta a X es positiva definida solo si sus eigenvalues de A son positivos. De la misma forma, la forma cuadrática va a ser negativa si sus valores, eigenvalores de A van a ser negativos. También tenemos que la forma cuadrática es indefinida solo si A tiene al menos un eigenvalor positivo o un eigenvalor negativo. Y por último, tenemos que si A, tenemos el siguiente teorema, nos dice si A es una matriz simétrica de 2 por 2, una dimensión de 2 por 2, vamos a tener los siguientes puntos. La forma cuadrática x de a x va a ser igual a 1, que es igual a 1, representa una elipse si A es definida positiva. De la misma forma, esta forma cuadrática no tiene gráfica si A es definida negativa. Por otra parte, tenemos lo mismo, con la forma cuadrática representa una hipérbola si A es indefinida. ¿Cómo se graficaría esto? Se graficaría con unos ejes XY para ver mejor las definiciones anteriores. Por ejemplo, si aquí tenemos Y y X, bueno, yo entendí que aquí vamos a tener también otros vectores, bueno, otros ejes. Y aquí es donde, dependiendo si la forma cuadrática sea definida positiva o definida negativa, o en otro caso que fuera indefinida, pues va a tener cierta forma, ¿no? La forma de una hipérbola, de una elipse. Y esto tiene que ver por los eigenvalues, como lo vimos en la parte de arriba. Bueno, eso fue lo que yo pude entender de este tema. Y bueno, a continuación vamos a pasar con la optimización usando formas cuadráticas.
Bueno, y vamos a ver cómo optimizar usando las formas cuadráticas. Lo vamos a ver de la siguiente forma. Hay un teorema que se llama el constraint extremum y nos dice que si es una matriz simétrica de dimensiones n por n cuyos eigenvalues en orden decreciente son lambda 1 mayor a lambda 2, o sea, va a ir en orden decreciente mayor o igual, así nos podemos ir hasta un lambda n. Entonces vamos a tener que la forma cuadrática, o sea, como ya lo hemos visto, es x transpuesta por ax, alcanza un valor máximo y mínimo en un set de vectores en los cuales la magnitud de x sea igual a 1. Por otra parte, el valor máximo alcanzado ocurre en un vector correspondiente al eigenvalue de lambda 1. Y el valor mínimo va a ser lo mismo para el valor mínimo. Este se va a alcanzar cuando tengamos un lambda. Esto va a dar el valor máximo. Se va a alcanzar el valor máximo con un lambda 1. Y para el valor mínimo, se va a alcanzar cuando tengamos un lambda n. Vamos a hacer un ejercicio y nos dice que encontremos el valor máximo y mínimo de la forma cuadrada. Si nosotros tenemos esta ecuación, z igual a 5x cuadrada más 5y cuadrada más 4xy, y nos dice con una restricción de x cuadrada más y cuadrada igual a 1, encontrar el valor máximo y mínimo. Entonces vamos a tener que, primero vamos a pasar a la forma cuadrática, a la forma cuadrática, que es x transpuesta de ax. Como ya habíamos visto antes, vamos a tener un set de xy, una matriz que va a estar compuesta por los números 5, 5, 2 y 2 de x cuadrada, 5 de y cuadrada, y la suma de estos dos nos va a dar el x por y, y multiplicado por otro vector xy transpuesto. Es justamente la definición, ¿no? Si nosotros hacemos los cálculos y sacamos lambdas, vamos a tener que lambda 1, los eigenvalues y los eigenvectors, vamos a tener que el eigenvalue de lambda 1 va a ser igual a 7 y su vector va a ser 1, 1. Para el caso de lambda 2 vamos a tener que es igual a 2 con un eigenvector de menos 1 y 1. Si normalizamos esto, vamos a tener que cambian los eigenvectors. Se va a pasar a 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, normalizando, y va a ser menos 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Entonces, ¿cuál va a ser la restricción mínima? Para z igual a 7, que se encuentra en xy, vamos a tener que la restricción máxima va a ser justamente este vector. Y para z igual a 2 en xy, vamos a tener que la restricción mínima va a ser igual a este vector. Pasando con otra parte de la teoría, tenemos un teorema y dice que suponiendo que x0 y x0, y0 es un punto crítico de f de xy y esa f tenga una derivada parcial de segundo orden continua, si h de x0 y0 es el hessiano, el hessiano se representa con la letra h mayúscula, de f en x0 y0, entonces vamos a tener las siguientes definiciones. Si esto se cumple, si esto que dije arriba se cumple, entonces vamos a tener que f tiene un mínimo relativo en x0, y0. Si el hessiano x0, y0 es definido positivo. Por otra parte, vamos a tener que de la misma forma, f va a tener un máximo relativo en x0, y0 si el hessiano que se encuentra en x0, y0
es definido negativo. Esto sería negativo y este sería si es definido positivo. Vamos a tener otra observación que es f tiene un saddle point. Saddle point es como un punto ensillado. Bueno, así se le dice así por la forma de la gráfica. En x0, y0, si el hessiano que está en x0, y0 es indefinido. Bueno, estos son algunas definiciones de los teoremas que vienen en el capítulo 7. Y por último vamos a tener el siguiente tema, que es el hermiciano, unitario y matrices normales. Vamos a empezar con una definición, y es que si A es una matriz compleja, entonces la transpuesta conjugada de A, denotada por A asterisco, se va a definir de la siguiente forma. Bueno, si tenemos que A es una matriz que es compleja, o sea que tenga un número real y uno imaginario, entonces ¿cómo se llama? La transpuesta conjugada. Cuando están conjugados se nota con un asterisco. Esto va a ser igual a transpuesta, o sea, la conjugada de A va a ser igual a la transpuesta de A. También tenemos que si K es un escalar complejo y si A y B son matrices complejas cuyos tamaños son tales que las siguientes operaciones se puedan realizar. ¿Qué operaciones? Pues la primera va a ser que la transpuesta de A va a ser igual a, porque lo que hace la transpuesta es cambiar los signos. Entonces si cambias un signo y le vuelves a poner transpuesta, eso va a regresar a su forma original, ¿no? ¿Qué otra vamos a tener? Que A más B transpuesta va a ser igual a A transpuesta más B transpuesta. De la misma forma que si fuera una resta. Vamos a tener el siguiente punto también, que es si tenemos una constante multiplicada por A y le sacamos transpuesta a esto, lo podemos separar como una K transpuesta. Y vamos a tener también que si tenemos A multiplicado por B y esto es transpuesta, pues también vamos a tener la B transpuesta por A transpuesta. Son operaciones que se pueden realizar con estas con las transpuestas, ¿no? Con números complejos. También tenemos otra definición y nos dice que una matriz cuadrada A se dice unitaria si tenemos que A multiplica a A transpuesta, que va a ser lo mismo A transpuesta por A, no afecta el orden, esto va a ser igual a la matriz de identidad, o es equivalente si tenemos A transpuesta igual a A inversa, o sea a la menos 1. Y se dice hermiciana, espero estarlo diciendo bien, hermiciana o Hermitian, si A transpuesta es igual a... vamos a pasar a un teorema que dice que si A es una matriz hermiciana, los eigenvalues de A son todos números reales. Y otro punto que nos dice es que si los eigenvalues de diferentes eigenspaces van a ser ortogonales. Otro teorema que hay es si A es una matriz de n por n con entradas complejas, vamos a tener lo siguiente. Lo primero es que A va a ser unitaria. Lo segundo es que la magnitud de AX va a ser igual a la magnitud del vector X. Para todo X que se encuentre en un espacio Cn. Para todo X en un espacio Cn. Otro punto vamos a tener que el producto punto de AX y AY va a ser igual que sus vectores, el producto punto de XY. Para todo X y Y que se encuentren en un espacio C a la N. Y también vamos a tener que la columna, los vectores columna de A forman un set ortogonal en el espacio Cn con respecto al producto interno euclidiano complejo. De la misma forma, eso se va a cumplir para los row vectors, o sea, los column vectors y row vectors. Y por último tenemos la siguiente definición. Nos dice que una matriz compleja cuadrada A
se dice que es unitaria diagonalizable si hay una matriz unitaria P, tal que el complejo conjugado de P multiplicado por A multiplicado por la matriz P va a dar igual a D, que es una matriz diagonal compleja, y tal matriz P se dice que es diagonalmente unitaria a A. Y bueno, estos serían todos los temas que constan en el capítulo 7 y bueno, muchas gracias, profesor.